Muy buenas tardes, señores magistrados. Se declara abierta la sesión de este pleno y le pediría al secretario general proceda a verificar la existencia del quórum legal. Con su autorización, magistrado presidente, esta secretaría hace constar la presencia de todos los magistrados integrantes de este pleno y por lo tanto se declara que existe quórum legal. Solicito al secretario general de cuenta con el asunto listado para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, el asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-001-2015, promovido por Alejandro Moreno But, en contra del oficio SJ-003-2015 de fecha 9 de enero del 2015, emitido por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con su venia, presidente, compañeros magistrados, muy buenas tardes a todos. Vistos para resolver el asunto que acaba de señalar el señor secretario, me permito hacer revisar algunos antecedentes a partir de los resultados. La jornada electoral que se realiza para la elección del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en Hidalgo se celebró el 14 de diciembre del 2014. Con fecha 17 de diciembre de esa misma anualidad, el representante del candidato Alejandro Moreno But presentó escrito ante la Comisión Estatal Organizadora del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, en el cual solicitó se definiera el plazo del periodo impugnativo de elección. Con fecha 18 de diciembre, el candidato Alejandro Moreno But presentó documento ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional con la finalidad de informar del total del estado de indefensión en que se encuentra para poder promover en su momento la impugnación correspondiente. El día 23 de diciembre del año 2014, el candidato Alejandro Moreno But presenta medida de impugnación ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional para impugnar el resultado de elección de la dirigencia estatal del referido partido. Con fecha 9 de enero de 2015, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional comunicó providencias contenidas en el oficio número SG03-2015, mediante el cual se confirman los resultados y ratifica la elección del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, celebrada con fecha 14 de diciembre del 2014. Más adelante, con fecha 22 de enero del año que ocurre actualmente, la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional ratificó procedencias mediante escrito identificado como CPN-SG-01-2015, entre las que se encuentran las providencias en materia del presente juicio. Esta autoridad ante esta autoridad, la autoridad responsable remite con fecha 22 de enero de 2015 el presente juicio, recibiéndose a las 12:07 horas de la misma fecha, adjuntando el medio de impugnación interpuesto por parte de la actora de fecha 13 de enero del 2015, remitido a la presidencia de este órgano jurisdiccional. Durante la tramitación del juicio ciudadano que se presentó con fecha 23 de enero del 2015, el ciudadano Asael Hernández Cerón, en su carácter tercero interesado, con su escrito de cuenta, haciéndose constar responsable el retiro de la deuda correspondiente. El 6 de febrero se turnó este juicio a la ponencia que presido, y se emite un escrito donde se establece fuera de término algunas ampliaciones de la demanda. Mediante acuerdo de fecha 13 de febrero del 2015 se abre la instrucción del presente juicio y el día 16 de febrero se cerró la instrucción. Este tribunal es competente para resolver, según lo dispuesto en los artículos 41, fracción sexta, 99, fracción quinta, 106, fracción cuarta, inciso 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre de Soberanía de Hidalgo,
2, 12, quinta y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 344, 345, 346, fracción sexta, 349 y demás relativos al Código Electoral del Estado de Hidalgo. Se estudiaron los requisitos de procedibilidad de los cuales se ha observado que se cumplen todos y cada uno de ellos. Uno de ellos es el requisito de definitividad, que al estar revisado y estudiado se cumple con toda precisión. Entraremos al estudio del fondo. Pero análisis de los agravios hechos valer por el accionante en su demanda, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de suplir la deficiencia de la manifestación de los mismos con fundamento en el artículo 349 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. El acto impugnado lo son las providencias dictadas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional de fecha 9 de enero del año en cita, contenidas en el oficio identificado con número SG03 de 2015, en las cuales se desechó el recurso interpuesto por el hoy actor dentro del expediente CAI-SEN-250 del 2014 y su acumulado. Asimismo, se confirman los resultados de la elección de los integrantes del Comité Directivo Estatal y se ratificó la elección. Los agravios que describe el actor y la causa de pedir son los siguientes. Primero, la falta de legalidad, falta de motivación y fundamentación de la resolución que se impugna en virtud de que fue emitida por autoridad con falta de imperio para emitir providencias dentro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional. Segundo, lo constituye la variación de la litis ejercida por el secretario general del Partido de Acción Nacional en sus providencias, pues el oficio SG 003 de diagonal 2015 en su premio párrafo segundo refiere que va a resolver medios de impugnación de fecha 18 de diciembre de 2014 dentro del expediente CAI-CEN-250-2014 y acumulado, turnado a la Comisión de Asuntos Internos, por el que se presenta escrito de solicitud de ampliación de término para impugnar de acuerdo con el punto 40 de los lineamientos de la elección de presidente y miembros del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, así como escrito de fecha 23 de diciembre de 2014, por el cual se presenta juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano. Esta es una transcripción literal de lo que hay obra. Tercero, esgrime el agraviado que le causa agravio la incongruencia de la resolución en su resultado. Tercero, providencias primera y segunda en relación con su acuerdo de fecha 6 de enero de 2015. Como cuarto agravio encontramos la falta de estudio que tuvo la responsable sobre el proceso de la elección del presidente y miembros del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, al haber considerado como autoridad responsable el Comité Directivo Estatal y no a la comisión organizadora, teniendo como consecuencia que el agil responsable se hubiera quedado sin informe y sin expediente. Esgrime su quinto agravio. El primer, considerando de la resolución que se combate en relación a las providencias primera y segunda, debido a que ésta se refiere a la competencia y trata de justificar la emisión de providencias ante la imposibilidad de turnar la investigación hecha por la Comisión de Asuntos Internos a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional, argumentando la falta de tiempo, lo que recayó en ilegalidad de la resolución al emitirse providencias por parte del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional. El sexto agravio es en relación al segundo, considerando la resolución que se combate en relación con la providencia primera y segunda, porque en él se expresan consideraciones de derecho guiadas por una indebida interpretación de las pretensiones del agraviado, y como consecuencia resulta un indebido estudio del caso y falta de aplicación de una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los lineamientos para la elección de presidente, miembros del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en Hidalgo, así como del propio reglamento de órganos estatales y municipales. En el séptimo agravio, aduce que se agravia su esfera jurídica en las providencias tercera, cuarta, quinta y sexta de la resolución que se combate en virtud que proviene de actos nulos de origen ilegales y que además no cumple con los procedimientos dispuestos en el reglamento de órganos estatales y municipales. El octavo es la falta de motivación y fundamentación, exhaustividad y legalidad con que se debe revestir toda resolución.
Por otra parte, se considerase que un agravio puede encontrarse en cualquier parte del escrito. Precisamente por eso, y al hacer un estudio acucioso acerca del mismo tema, nosotros descubrimos que la causa de pedir un noveno agravio, y es el que se basa en lo siguiente. Sobre decir que esas providencias fueron en el sentido de desechar mi medio impugnativo interpartidista en contra de los actos hechos e incidencias mismos que motivan la nulidad de la votación recibida en la casilla, y en su momento, la nulidad de la elección, acontecidas a lo largo de la jornada electoral, el día de la elección, así como la sesión de cómputo final y el acuerdo tomado por la responsable de forma coordinada en atención al dispuesto por el párrafo 43 de los lineamientos para la elección de presidente y miembros del Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado de Hidalgo. En sesión de cómputo final para la elección de presidente y miembros del Comité Directivo Estatal del propio partido, en donde deciden establecer dos momentos impugnativos en contra de los resultados de la elección intrapartidaria, lo que conculca en mi perjuicio mis derechos políticos electorales establecidos en la fracción sexta del artículo 41 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en virtud de que no me ha dado la debida oportunidad de preparar una estrategia jurídica para alegar violaciones ocurridas durante el día de la jornada, cuando la Comisión Estatal Electoral, a pesar de hacerse el conocimiento de los escritos de incidencias y escritos de protesta, no haya fijado una postura para cada incidente o protesta en relación a su impacto en el resultado electoral, y ha dejado que sea el suscrito quien acude a la autoridad interpartidaria superior para que ésta resuelva, aun cuando lo ocurrido el día de la jornada electoral está impactando directamente los resultados de la sesión de cómputo final, y para lo cual solo me concede un día, a pesar de que la sesión de cómputo en donde se analizan los incidentes y protestas no resueltos concluyó el día 17 de diciembre de 2014, dejándome en estado de indefensión. Como les comentaba, compañeros magistrados, ustedes saben de la jurisprudencia que establece que los agravios pueden encontrarse en cualquier parte del escrito inicial, siempre y cuando se haga la acotación de pedir. Y encontramos que esta es parte toral del asunto. En consecuencia, esta ponencia analizará los agravios por separado sin que con ellos constituya deterioro alguno en los derechos del demandante, tal como lo ha establecido en la Sala Superior en su jurisprudencia, cuyo rubro es agravios su examen en conjunto o separado no causa lesión. Por razón de método, los conceptos de agravio expresados por el recurrente serán analizados de manera individual respecto del primero y del noveno agravio, de los cuales ustedes ya tienen conocimiento, y de manera conjunta respecto del segundo al octavo agravio, sin que tal circunstancia genere lesión alguna al demandante. Entraremos con el primer agravio. Expuestos los motivos de disenso de la parte actora, este tribunal considera infundado el primer agravio relacionado con que el secretario general del Partido de Acción Nacional sea incompetente para dictar providencias respecto a la resolución que recayó al expediente KICEN 250/2014 y su acumulado. Esto es así, ya que la pretensión del actor es que se declaren nulas las providencias por el hecho de haber sido dictadas por autoridad no competente. La competencia es un requisito fundamental para la validez de un acto de molestia, por lo que su estudio constituye una cuestión preferente de orden público que se deben de analizar de oficio los órganos jurisdiccionales. Sobre el particular, es conveniente precisar que conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece a nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funda y motiva la causa legal de procedimiento. En el precepto citado se ubica el llamado principio de legalidad, el cual establece que la autoridad únicamente está facultada para realizar lo que la ley expresamente le permite. Por lo anterior, una autoridad será competente cuando exista una disposición jurídica que le otorgue expresamente la atribución de emitir el acto correspondiente. Así, cuando un acto es emitido por órgano incompetente, estará viciado y no podrá afectar a su destinatario. En consideración a lo anterior, se establece que la competencia de quien dicta el acto que se impugna, en este caso, las denominadas providencias, fueron emitidas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, tal como lo establece el artículo 47, inciso J, de los estatutos del partido que a la letra rezan. Artículo 47. La o el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional
Lo será también de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional y de la Comisión Permanente Nacional, con las siguientes atribuciones y deberes. En concreto, el inciso J dice: en casos urgentes y cuando no sea posible convocar a algún respectivo bajo su más estricta responsabilidad, tomar las providencias que juzgue convenientes para el partido, debiendo informar de aquellas a la Comisión Permanente en la primera oportunidad para que éste tome la decisión que corresponda. De lo anterior se desprende que las providencias son un medio de resolución de los estatutos generales del Partido de Acción Nacional, que el propio estatuto prevé en los casos de urgencia en aras de prevenir o dilatar un proceso, como su definición lo indica. Ahora, providencia es una medida que se toma para lograr un fin determinado, para prevenir o remediar un daño o peligro. De lo anteriormente descrito se observan que el facultado para tal efecto es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional, y que la naturaleza de la emisión, que es con el único objeto de no retrasar las determinaciones que pudieran afectar el ejercicio de las funciones de los demás órganos que conforman la estructura de dicho instituto político. Sirve como apoyo a esta definición la siguiente jurisprudencia. Providencias: el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional tiene atribuciones para emitirlas en un medio de impugnación intrapartidario. Por ello, este tribunal estima que, contrariamente a lo estimado por el actor, las providencias dictadas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional no contravinieron ninguna otra disposición de las establecidas en los estatutos y se expidieron en forma legal, pues la comunicación de dichas providencias corresponde al secretario general, ya que de auto se desprende que lo que hizo el secretario general solo fue la función de comunicar en lo que el presidente resuelve mediante las providencias conforme a las facultades establecidas en el artículo 20, inciso C, del reglamento interno del Comité Ejecutivo Nacional del propio partido, lo cual para fines instructivos se inserta. Artículo 20. El secretario general tendrá las siguientes atribuciones. Concretamente en el B, registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados por la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional, la Comisión Permanente y el Comité Ejecutivo Nacional. Y el C, comunicar resoluciones tomadas por los órganos que se refiere al inciso anterior. A continuación, ustedes pueden observar dentro del proyecto que se les presenta que se inserta la imagen que contiene las providencias y su calidad de comunicados por el secretario general, en lo cual se hace referencia en el proverbio donde se establece que comunica la resolución que emitió el presidente. Así las cosas, el referido documento nos indica que el secretario no está usurpando funciones de presidente ni emitiendo documentos de forma ilegal. Aunado a este hecho, es de recordar que la función de emitir providencias es de forma precautoria, ya que después de emitidas tendrán que pasar por un proceso de aprobación por un órgano superior como es la Comisión Permanente. Por lo que el planteamiento de la parte actora es claramente incorrecto, ya que confunde el oficio SG 003, diagonal 2015, suscrito por el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional, con la resolución impugnada, cuando lo cierto es que dicho escrito es solamente un medio de comunicación dirigido a las partes, a través del cual se hace saber del contenido de lo resuelto por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Por lo que resulta incuestionable que haya sido el secretario general quien haya emitido dicha resolución. El presidente del partido resolvió a través de las providencias del medio de impugnación identificado como CAI-CEN, diagonal 250, diagonal 2014, y su acumulado, ya que los estatutos así lo estipula, que solo en caso urgente tomará providencias que a su juicio considere sean convenientes para el partido. Por tal motivo, el acto que emitió el presidente en un medio idóneo para tomar determinación del expediente y que se encontraba pendiente de resolución a través de las denominadas providencias. Asimismo, es conveniente establecer que existen jurisprudencia al respecto, donde se le otorga la facultad que tienen los militantes del Partido de Acción Nacional para impugnar la emisión de las providencias, la cual establece que solo serán impugnables cuando afecten los derechos, ya que hasta el momento de la emisión no cuentan con el carácter de definitivas, en tanto no sean ratificadas por el órgano nacional respectivo, como se desprende a continuación. Y existe la jurisprudencia emitida por la Sala Superior: providencias del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional son impugnables
cuando afecten derechos. De lo anterior se puede desprender que, suponiendo sin conceder que el secretario general hubiera emitido de forma ilegal dichas providencias, existe un segundo filtro, en el cual el órgano superior hubiera estado en posibilidad de darse cuenta que estas fueron emitidas por autoridad no competente para tal efecto. Y en este contexto, la comisión permanente hubiera estado en la aptitud de revocarlas, dejándolos sin efecto. Sin embargo, de constancias que obran en autos, se desprende que con fecha 12 de enero de 2015 y notificadas por estrados el día 13 de enero de la misma anualidad, conforme al punto de acuerdo segundo del acuerdo de ratificación, y notificadas personalmente el 14 de enero a las personas con quien se entendió la diligencia del domicilio señalado por el actor, para tal efecto se ratificaron, entre otras, las providencias por la Comisión Permanente, tal como lo establece el artículo 47, inciso J, de los Estatutos Generales del Partido de Acción Nacional, que resolvieran el expediente que contenía la impugnación hecha por el actor respecto de la elección del Comité Directivo del Estado de Hidalgo. Este acuerdo, a su vez, fue comunicado por el secretario general de dicho instituto político conforme a las facultades por instrucciones de la presidencia de dicho comité, por lo que para tales efectos el presidente del partido está facultado legalmente para emitir providencias y a la comisión permanente la competente para ratificarlas. Obra también en el expediente, como ustedes pueden observar, el oficio de comunicado, donde se establece claramente que es una comunicación hecha de la ratificación de dichas providencias. Dadas las circunstancias, es dable deducir que si las providencias se hubieran emitido en forma ilegal, no existiría un documento que avalara la ratificación, como aconteció el 12 de enero del año en curso. En dicho documento no solo se ratificaron las providencias emitidas para la resolución del acto impugnado del Estado de Hidalgo, sino también de otras entidades federativas. Y en este contexto no cabe posibilidad de que un órgano de mayor jerarquía, como es la Comisión Permanente, hablara de decisiones respecto de un documento que hubiera sido emitido en forma ilegal. Con base en las consideraciones vertidas, resulta claro que no le asiste la razón al actor respecto a la falta de competencia del secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional para emitir providencias, como lo aduce en el cuerpo de sus agravios, ya que parte de la premisa falsa de que el secretario dictó la resolución impugnada, cuando en realidad el secretario solo actuó conforme a las instrucciones establecidas en el reglamento interno del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional al comunicar dichas providencias. Es decir, este efecto es únicamente de comunicación. Entraremos, como lo comentaba, en el noveno agravio, que habla de la oportunidad, ilegalidad del desechamiento de la demanda del medio de defensa interpartido presentado. Para abordar el estudio del noveno agravio, hecho valer por el actor, es menester para este órgano jurisdiccional considerar los principios que la parte actor estima se vulneran en su perjuicio, para lo cual es preciso señalar que en relación a este tema resolvió el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional para que esta autoridad esté en aptitud de calificar los agravios. Es necesario darles una breve explicación de lo que constituye la igualdad procesal entre las partes, y para tal efecto se dará una definición de lo que engloba este término. De acuerdo a Guillermo Cabañelas Torres, en su Diccionario Jurídico Elemental, establece que la igualdad procesal es un principio esencial de la tramitación de los juicios, cualquiera que sea su índole, según la cual las partes que intervienen en el proceso, ya sea como denunciante o demandante, ya sea como acusado o acusadora, tienen idéntica posición y las mismas facultades para ejercer sus respectivos derechos. Un trato desigual impedirá una justa solución y llevaría a la nulidad de las actuaciones. La igualdad procesal no se refiere a desconocer las diferentes posiciones que ocupan el actor y el demandado durante un litigio, sino que ambos tengan igual oportunidad de probar lo que se aleguen e impugnar a la contraparte, y que el juez haga todo lo posible para que ambos litigantes mantengan esas diferencias posicionales en equilibrio y sin privilegios, logrando que se dicten decisiones imparciales. Al respecto, este órgano jurisdiccional está obligado a resolver los medios de impugnación previstos en la legislación de la materia y tomar en consideración los tratados o instrumentos internacionales elevados por el Estado mexicano, para lo cual se hará una interpretación sistemática, gramatical y funcional de algunos preceptos jurídicos, iniciando con la mayor jerarquía,
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, que nos hablan respecto de la igualdad sobre las garantías judiciales a que todo ser humano tiene derecho, leyes generales aplicables y, por último, el Código Electoral aplicable. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título primero, capítulo primero, nos habla de los derechos humanos y sus garantías. Artículo primero. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades del ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. En el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución observamos que se encuentra intrínseco el principio denominado pro persona o pro homine, que implica la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. Si bien es cierto, los partidos políticos gozan de libertad de autoorganización, también lo es que se encuentran sometidos al principio de legalidad, las normas que regulan su vida interna vinculantes para sus militantes, simpatizantes y adherentes, como también para sus propios órganos. Debe respetar las bases constitucionales que los regulan, las disposiciones y los contemplados en los estatutos de su propio partido. Continuando con el análisis del principio de lo que constituye la igualdad procesal mutatis mutandi, se transcriben algunos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, que nos tutelan al respecto. Capítulo 3. Derechos civiles y políticos. Artículo 8. Garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Segundo, toda persona inculpada de delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Nos vamos al inciso C del propio artículo 8 y de este inciso 2, donde establece concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. El artículo 25 del propio pacto nos establece la protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. Segundo, los estados parte se comprometen a garantizar la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. B, a desarrollar las posibilidades de un recurso judicial y C, garantizar el cumplimiento
por las autoridades competentes de toda decisión que se tenga se haya estimado procedente del recurso. Dado que los agravios esgrimidos por el actor se desprende que se dejó en estado de indefensión por la incertidumbre que le causó el cómputo que no se haya realizado conforme lo estipulado por los lineamientos y a pesar de haber interpuesto escrito de fecha 18 de diciembre del año 2014, así como el subsecuente de fecha 23 de diciembre del 2014, ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional, para dar cumplimiento a lo establecido por el punto número 40 de los lineamientos para la elección del Comité Directivo Estatal del Partido Nacional, esta autoridad jurisdiccional considera que deviene fundado y operante el noveno de sus agravios, por las consideraciones que a continuación se relatan. De la lectura de la resolución tomada a través de las providencias, así como de los respectivos escritos de demanda que motivaron la integración del expediente al rubro se ha indicado, se advierte que la materia de la litis está estrechamente vinculada con la violación al principio de legalidad, en especial con el derecho que tienen ambas partes de tener el equilibrio procesal, que en otras latitudes del continente se llaman igualdad de armas procesales. En el acuerdo de publicación de fecha 9 de enero de 2015, mediante la cual se hace la publicación de las providencias dictadas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional, se transcribe un extracto de lo que a esta autoridad le interesa. Primera, no ha lugar a la solicitud de fecha 18 de diciembre de 2014 realizada por el señor Alejandro Moreno Abud de emplear el término establecido en el numeral 40 del lineamiento para la elección del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional del Estado de Hidalgo para el periodo 2014-2016. Segunda, se desecha de plano el recurso de inconformidad de fecha 23 de diciembre de 2014 interpuesto por Alejandro Moreno Abud, de acuerdo a lo establecido por la considerando segundo del presente resolutivo. De la transcripción de los puntos resolutivos de las providencias antes descritas de fecha 9 de enero de 2014 que dieron origen a la interposición del recurso que hoy nos ocupa, de las cuales se desprende que la autoridad responsable, en primer lugar, resolvió no dar lugar a la solicitud planteada por el actor del escrito, por el actor en el escrito de fecha 18 de diciembre de 2014, mediante la cual planteó solicitud a la autoridad responsable de emplear el término para la presentación del recurso mediante el que debía combatir las violaciones que se presentaron durante la jornada electoral celebrada el 14 de diciembre de 2014 para la elección del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en el Estado de Hidalgo, ya que la fecha para la cual estaba prevista el cómputo de los votos de la elección no se verificó en la fecha establecida, lo cual debió suceder el mismo día de la elección, siendo verificativo dicho cómputo hasta el día 17 de diciembre del 2014. Sin embargo, la autoridad responsable no dio contestación a dicho escrito, por lo cual el actor presentó medio de impugnación interpartidario de fecha 23 de diciembre de 2014, en el cual consideró era la fecha oportuna de presentar su escrito, ya que la fecha que tuvo el efectivo del cómputo de los votos fue hasta el día 17 de diciembre de 2014. Y tomando en cuenta que la Comisión Estatal Organizadora para la Elección estableció el plazo de 4 días contados a partir del día siguiente al del cómputo de la elección y considerando que nos encontramos en la impugnación de un medio interpartidario, todos los días se computan como hábiles, exceptuando sábados y domingos, y considerando que los días 20 y 21 de diciembre fueron sábado y domingo, respectivamente, el cuarto día feneció hasta el día 23 de diciembre. Sin embargo, la autoridad responsable calificó indebidamente la oportunidad de presentar el escrito de impugnación, por lo que consideró desechar de plano el escrito de fecha 23 de diciembre de 2014. Ahora bien, calificamos las etapas de la jornada electoral para la elección del Comité Directivo Estatal conforme a los lineamientos que se establecieron para tal efecto, de los cuales se transcribe la parte que resulta pertinente al caso. La elección de o el presidente, la o el secretario general y 7 militantes que integrarán el Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional se realizará mediante el método de elección de centros de votación instalados en los municipios del Estado, que a criterio y evaluación de esta comisión determine con la participación de los militantes en términos del artículo 11 numeral 3 de los estatutos generales del partido, esto es, tener una antigüedad de 12 meses anteriores a la fecha de elección y cumpliendo con los requisitos de elegibilidad
Este proceso se conforma de los siguientes apartados. A. De la preparación del proceso. La preparación del proceso inicia con la instalación de la Comisión Estatal Organizadora para la elección del Comité Directivo Estatal y concluye con la declaración de procedencia del registro de las planillas de candidatos del 18 de octubre al 5 de noviembre de 2014. Del registro de planillas, que es el inciso B, que es el día siguiente a la publicación de la convocatoria, es decir, desde el 18 y hasta el 30 de octubre. La promoción del voto del 9 de noviembre al 13 de diciembre. La jornada electoral del 14 de diciembre de 2014 a la verivotación, que iniciará a partir de las 9 horas y concluye a las 16 horas del mismo día. Cómputo y publicación de resultados de la elección. Se inicia con la remisión de los paquetes electorales a la comisión y concluye con la declaratoria de resultados. Ratificación de la elección. El Comité Ejecutivo Nacional emitirá el acuerdo correspondiente una vez que los resultados hayan adquirido definitividad. Como ustedes pueden observar, compañeros magistrados, no hay un tema específico de temporalidades. Se abre todo un proceso para la elección. En este contexto tenemos que el día 14 de diciembre se llevó a cabo la jornada electoral para elegir presidente y siete miembros que integran el Comité Directivo de Acción Nacional en Hidalgo, como lo estableció el punto número 7 de la jornada electoral, numeral 27 en lineamientos que señala. La jornada electoral, séptimo, la jornada electoral. La jornada electoral para elegir a la presidencia, secretaria general y 7 integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional de Hidalgo se llevará a cabo el día 14 de diciembre de 2014. Tal y como consta en autos, la Comisión Estatal Organizadora se instaló en sesión permanente desde las 9 horas, expidiendo el acta de sesión correspondiente en la cual se narran las diferentes etapas que acontecieron durante la jornada, entre los cuales estuvo el cómputo de la jornada electoral, como lo estableció el numeral 33 de los lineamientos que a continuación se transcribe. La Comisión Estatal, artículo 33, la Comisión Estatal Organizadora recibirá las actas de la jornada electoral e iniciará el cómputo final el día 14 de diciembre de 2014, después de las 6 horas, dando a conocer de inmediato los resultados y a la planilla que haya obtenido el mayor número de votos una vez concluido el mismo. De lo anterior podemos deducir que el mismo día de la jornada electoral debió concluir el cómputo de los votos de la elección y así las partes estar en aptitud de presentar las correspondientes impugnaciones respetando el contenido de los lineamientos. Sin embargo, de la lectura del acta de sesión permanente nos encontramos que esto no aconteció de la manera como había quedado estipulado en los lineamientos y de forma contraria se asentó lo siguiente. Punto 4. Cómputo de la jornada. Siendo las 18 horas se inició la recepción de los paquetes electorales de los municipios más cercanos, declarándose un receso en la sesión para el día siguiente, 15 de diciembre, toda vez que faltaba más del 90% de los paquetes y dadas las condiciones geográficas del Estado, era imposible contar con ellas ese mismo día, por lo que se retoma la sesión a las 10 a.m. del día 15 de diciembre recibiendo otro tanto de paquetes electorales mismos que fueron abriendo porque en su mayoría no contaban con la copia del acta por fuera del paquete, por lo que se sacó únicamente la copia, se computó el resultado y se pegó por fuera del sobre, debiendo ser firmado por los representantes de los candidatos. Lo anterior aunado al hecho de que, según consta en autos, la sesión se retomó hasta el día 16 de diciembre de 2014 a las 12 horas, faltando solamente los paquetes de 2 municipios, por lo que se volvió a declarar receso hasta el día siguiente, 17 de diciembre, lo cual se reanudó hasta las 17 horas, computando el resto de los votos y clausurando la sesión permanente a las 23:18 horas del día 17 de diciembre, como obra en autos. Acto posterior, la Comisión Estatal Organizadora emitió acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2014, identificado con la clave CEOH, acuerdo 06, mediante el cual se realizó y aprobó el cómputo final de la elección del Comité Directivo Estatal del Partido Nacional de Hidalgo, en el cual su resultado número 8 deja perfectamente definida la fecha en que se realizó y se aprobó el cómputo final de la elección.
Así las cosas, y considerando segundo de la resolución pronunciada a través de las providencias emitidas por el presidente del Comité Ejecutivo del Partido de Acción Nacional, se encuentra una incongruencia respecto de calificación de la oportunidad de interposición de dichos escritos por la parte actora ante la autoridad responsable. Es factible establecer que el espíritu de los lineamientos expedidos por la Comisión Estatal Organizadora se apega al principio de legalidad que debe imperar en todo proceso y es comparable con los plazos establecidos en el marco normativo federal y estatal en materia electoral para la prestación del juicio de inconformidad, como se ejemplifica a continuación. En el Código Electoral del Estado de Hidalgo, en el capítulo segundo de los plazos y los términos, el artículo 351 establece que los medios de impugnación previstos en este código deberán presentarse entre los 4 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento en el acto de resolución impugnado y se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable. El mismo término aplica para el juicio de inconformidad que contiene nuestro propio código y que es el adecuado para impugnar los procesos electorales. Aún y con todo el marco normativo expuesto y lo estipulado en los lineamientos para la elección de la autoridad responsable en el considerado segundo de la resolución del acto impugnado, consideró que no había lugar a proveer de conformidad con la solicitud planteada por la parte actora en su escrito, en el cual solicita ampliar el plazo para la interposición del recurso sin tomar en consideración las circunstancias externas que acontecieron el día de la jornada electoral sin hacer un estudio minucioso al respecto y pasando por alto los principios de legalidad y certeza que deben regir en todos los procesos comiciales. La autoridad responsable en la resolución del acto impugnado afirma que los agravios exprimidos por el actor son infundados, ya que la presentación del escrito de solicitud de ampliación de plazo para impugnar no renueva la oportunidad de impugnar una determinación al no haber sido controvertido con la oportunidad. Se estima consentida y debe permanecer firme, pasando por alto todo el marco normativo al que está obligado a observar, como lo establece la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 48. Y el artículo 48 señala precisamente en su primer apartado: el sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las siguientes características. A. Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita. B. Establecer plazos ciertos para la interposición y sustentación de resoluciones de los medios de justicia interna. Y C. Respetar todas las formalidades esenciales de procedimiento. Y D. Ser eficaces formal y materialmente para que en caso de restituir a los afiliados del goce de sus derechos políticos electorales en los que resientan algún agravio. Aun y cuando la autoridad responsable conoce el marco normativo al que está obligado, omitió velar por los derechos fundamentales que le correspondían a todo afiliado, y más aún, omitió observar las circunstancias específicas que acontecieron en las diversas etapas que integran el proceso electivo intrapartidario local. Ahora bien, la autoridad responsable, conociendo las circunstancias fácticas que acontecieron el día de la jornada electoral, debió tomar en cuenta para resolver y aplicar todo momento el principio pro persona, que se encuentra contemplado en la Constitución, como ya lo observamos, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual busca en todo momento interpretar la norma y favorecer en todo tiempo a la persona la protección más amplia. En efecto, el escrito de fecha 18 de diciembre de 2014 por la parte directora solicitó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional que se emplea el plazo establecido en el numeral 40 de los lineamientos, toda vez que la fecha límite para interponer el medio de impugnación es el 18 de diciembre de 2014 hasta las 18 horas. Esto es, el cuarto día hábil después de acontecida la elección. Este escrito derivó del retraso que aconteció en el cómputo y publicación de resultados, ya que estaba previsto en los lineamientos del cómputo de la elección que se llevara a cabo el día 14 de diciembre, es decir, el día de la jornada electoral. Pero como ya se estableció en líneas precedentes, esto no aconteció. Debido a que los paquetes electorales no llegaron en su totalidad para la fecha prevista, lo que obligó a la Comisión Estatal Organizadora a cerrar el cómputo de votos hasta las 23:18 horas del día 17 de diciembre de 2014, y la autoridad responsable, al no hacer un estudio minucioso de lo que aconteció durante el proceso electoral,
resolvió desechar la solicitud planteada por la autora. De manera errónea, los argumentos vertidos por la autoridad responsable en la resolución controvertida aducen que realizar una modificación a los lineamientos para la elección sería violatorio del principio de legalidad al afirmar que en todo momento el Partido de Acción Nacional debe garantizar que todos los actos de resoluciones electorales estén sujetos a lo que prevé la Constitución política. Esto es así porque en especie no se trata de una cuestión que implique la modificación del texto de los lineamientos, sino de que la responsable debió interpretar de manera extensiva el punto 40 de los citados lineamientos y no restrictivamente como aconteció en la práctica. Así las cosas, la parte actora presentó un medio de impugnación con fecha de 23 de diciembre de 2014 en contra de la sesión de cómputo final, tomando en consideración que la fecha en que se notificó el acta de sesión de cómputo fue el 17 de diciembre de 2014, lo cual difiere de la fecha que debió acontecer el cómputo de la elección que se estableció en los lineamientos del su punto 33, el cual se transcribe a continuación. Punto 33. La Comisión Estatal Organizada recibirá las actas de la jornada electoral e iniciará el cómputo final el día 14 de diciembre de 2014 después de las 16 horas, dando a conocer de inmediato los resultados y la planilla que haya obtenido el mayor número de votos una vez concluidos estos, el cual se relaciona con el numeral 40 de los mismos lineamientos. El 40 dice: aquel candidato o candidata que considere que durante la jornada se presentaron violaciones a estas normas, los reglamentos y estatutos generales del partido podrán presentar en forma personal y no por interpósita persona su impugnación por escrito ante el Comité Ejecutivo Nacional como única instancia, teniendo como límite las 18 horas del cuarto día hábil siguiente a la elección. Y en la parte final ellos acotan, esto es, el 18 de diciembre de 2014. Con esto encontramos el reflejo de si se hubiera llevado a cabo la jornada electoral, la jornada tal y como la plantearon, y el 14 se hubiera hecho el cómputo, la fecha que fenecía sería el próximo 18. Lo anterior es incongruente con el principio de legalidad y certeza porque indebidamente al señalar una fecha precisa, 18 de diciembre de 2014, se omitió tomar en cuenta las posibles circunstancias futuras que pudieran verificarse durante las diferentes etapas del proceso. Por lo que se reitera que la responsable debe interpretar de manera garantista el citado punto 40 de los lineamientos y tomar en cuenta el plazo de 4 días que señala para interponer medio de impugnación connotado y a partir del día hábil siguiente al que tuvo lugar el cómputo y publicación de los resultados, esto es, a partir del día 18 de diciembre, feneciendo el 23 de diciembre de 2014. A mayor abundamiento, en autos consta que la Comisión Estatal Organizadora no finalizó el cómputo de votos el día 17, que no finalizó la votación sino hasta el día 17 del 2014, no así el señalado y presunto 33 de los movimientos que debió haber sido el 14 de diciembre, lo que llevó a la autoridad responsable a determinar que en las providencias el desechamiento de plano del recurso interpuesto por la parte actora. Con ello omitió aplicar el principio pro persona que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los citados pactos internacionales, dejando de aplicar el principio de igualdad procesal entre las partes, sin preservar el derecho de acceso efectivo a la justicia, todo ello en perjuicio de lo justiciable. Para tal efecto resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece mutatis mutandi, plazo para la presentación de los medios de impugnación. Las circunstancias extraordinarias imputables a la autoridad responsable no deben generar el desechamiento por extemporaneidad de la demanda. Legislación de Baja California y similares. En este sentido, si el cómputo de los votos se verificó hasta el día 17 de diciembre y no el 14 de diciembre como establecen los lineamientos, lo cierto es que contemplando los 4 días que disponía el actor para impugnar y quitando los días que se consideran inhábiles para tal efecto, como lo fue en el caso, los días 20 y 21 de diciembre de 2014, se consideran que son días inhábiles, por así considerarlos, y porque por consiguiente la fecha límite para interponer su medio de impugnación fenecía hasta el 23 de 2014, como se desprende de las constancias que obran en autos,
La autoridad responsable no debió considerar como extemporánea su presentación con el consecuente desechamiento, razón por la cual resulta inconcluso que el actor presentó su escrito de demanda el día 23 de diciembre de 2014, es decir, en tiempo y forma, dados los acontecimientos antes señalados. Ahora bien, en los estatutos generales del Partido de Acción Nacional no contemplan un recurso para la impugnación relativa a la renovación de dirigencia estatal y por consiguiente no existe un procedimiento a seguir para interponer controversias. Sin embargo, los lineamientos sí están previstos en el número 40, que la única instancia para resolver la controversia surgida durante la jornada electoral será el Comité Ejecutivo Nacional del multicitado partido político. Sin embargo, estos lineamientos de forma errática dejaron de observar y contemplar qué sucedería en caso de que los paquetes no llegaran a su destino final para hacer el cómputo final de la elección y dar a conocer de forma inmediata los resultados de la planilla ganadora y así dejar en aptitud a los candidatos de ambas planillas para presentar su medio de impugnación ante la autoridad antes señalada como única instancia, como lo estableció el numeral 33 de los lineamientos. En el caso concreto debe tomarse en consideración que el hoy actor tuvo conocimiento cierto de los actos reclamados con fecha 17 de diciembre de 2014. Esto es el día en que fue notificado formalmente de los mismos. Por ende, el plazo para impugnar debió computarse a partir del día siguiente a dicha fecha. En este contexto resulta aplicable en mutatis mutandi la jurisprudencia bajo el número acto impugnado, su conocimiento como base del plazo para interponer medio de impugnación generada por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Sin embargo, la autoridad responsable emitió providencias desechando el medio de impugnación interpuesto por la parte actora sin observar las circunstancias extraordinarias que acontecieron el día de elección, estimando que el recurso debe desecharse de plano toda vez que con independencia de cualquier otra causal de improcedencia, en la especie se actualizó la extemporaneidad por cuanto hacía la presentación del medio de impugnación. Si bien es cierto que el hoy actor conocía el contenido de los lineamientos, también lo es que la Comisión Estatal Organizadora tenía conocimiento de tal contenido y debió respetar los plazos que se fijaron para el cómputo de votos, que la parte actora estuvo en aptitud de presentar sus recursos en los plazos establecidos para tal efecto en los lineamientos de la elección, ya que como lo indica el principio de igualdad procesal que se estudió en reglones anteriores de esta relación, toda persona tiene derecho a ser oída y vencida con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, y así preservar el derecho de acceso a la justicia completa. Para que este derecho no fuera vulnerado por la autoridad responsable, debió respetar el día de computar los votos, debió respetar el día para computar los votos que fijó la Comisión Estatal Organizadora en los lineamientos para la elección y que debió ocurrir el 14 de diciembre, día que se estableció para llevar a cabo la jornada electoral, lo que no ocurrió sino hasta el 17 de diciembre de 2014, fecha en que se notificó a la parte actora el acta de sesión de cómputos y es precisamente ese momento que se debió considerar para empezar a computar los 4 días, como lo establece el Código Electoral, para interponer en juicio de conformidad como carácter orientador. Sin embargo, esta autoridad jurisdiccional considera que la autoridad responsable dejó de observar lo acontecido el día de la jornada electoral y por otra parte no estaba contemplado en los lineamientos el presupuesto de que en caso de que los paquetes electorales no llegaran en tiempo y forma, podría modificar lo dispuesto por el artículo 40 de los lineamientos y así las partes estar en aptitud de interponer su recurso. Agravios del segundo al octavo. Toda vez que el concepto del noveno agravio en estudio resultó fundado, el cual trajo como consecuencia que se revoque el acto impugnado, esta autoridad jurisdiccional considera desestimar los agravios que se encuentran en el cuerpo del escrito contemplados en el segundo y octavo. Efectos de la sentencia. En este orden de ideas, y por las consideraciones vertidas, deviene fundado y operante el agravio esgrimido por el justiciable con las consecuencias que se apuntan a continuación. A. Se revocan las providencias dictadas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional contenidas en el oficio SG 003/2015. B. Se revoca la ratificación de las providencias realizadas por la Comisión Permanente Nacional contenidas en el acuerdo CPN 01/2015 de fecha 2 de enero de 2015, solo por lo que respecta a la providencia en materia
de la impugnación y comunicada mediante el acuerdo SG/003-2015. Se ordena al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional para que en plenitud de jurisdicción y en plazo de 3 días hábiles admita a trámite y dicte resolución de fondo respecto al medio de impugnación interpuesto por el ciudadano Alejandro Mero Abud en el expediente identificado con la clave CAI-CEN-250/2014 y su acumulado, informando de lo que se resuelva este órgano jurisdiccional dentro de las 24 horas posteriores. D. Se apercibe al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional que en caso de incumplir con lo ordenado se le aplicará la medida de apremio que se juzgue pertinente de conformidad con el artículo 380 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Queda sub júdice la ratificación de la elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Hidalgo, hasta en tanto no se dicte resolución final por la autoridad competente. ¿Sería cuánto tendría que comentar, señor presidente? Los puntos resolutivos son en el mismo sentido que los efectos. Compañeros magistrados, está a su consideración el proyecto que acaba de dar cuenta el magistrado Manuel Alberto Cruz, para que si existen comentarios se sirvan a expresarlos. Con su venia, presidente. Adelante, magistrado Ricardo. Yo considero que el sistema jurídico nacional que nos rige actualmente, sobre todo de hace unos 5 años a la fecha, esto es a partir de las reformas constitucionales que se dieron respecto de los derechos humanos, del reconocimiento y la protección de los derechos humanos, ha dado un giro a todo el sistema jurídico nacional y como lo podemos observar ahorita, en el sentido de que debemos de ser más rigurosos las autoridades en la forma de aplicación de la misma norma. En este sentido, yo observo que la resolución del magistrado, el proyecto de resolución que presenta el magistrado Manuel, se basa mucho en la igualdad procesal y yo creo que esa igualdad procesal, esa, como lo decía y como lo señala la propia teoría del derecho, esa igualdad de armas debe de ser para ambas partes, que haya un equilibrio procesal entre las partes, en el que una oportunidad que se le da a alguna de las partes la pueda obtener también alguna de las otras partes. ¿Qué significa esto? Que tengan una idéntica posición, que tengan las mismas facultades, las mismas oportunidades. Es un caso, yo creo, interesante, muy interesante, porque aquí la interpretación de la norma también tiene mucho que ver y efectivamente yo coincido en gran parte de la resolución del magistrado Manuel, en el sentido de que tiene que versar mucho. El principio de oportunidad también es uno de los principios que igual se tocan aquí o que se trastocan, y otro, el de la equidad que haya en los procesos electorales. Porque si nosotros no somos los protectores como un tribunal, como un órgano jurisdiccional, pues en manos de quién quedaría todo este tipo de asuntos, ¿no? Entonces a mí me parece que realmente si hay una vulneración de un derecho humano, de una garantía constitucional e incluso ahora ya reconocida en tratados internacionales, me parece muy bien el manejo que le da el magistrado en el sentido del reconocimiento de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, del Pacto de San José de Costa Rica, en el que fluye precisamente ese principio que toda persona, todo ser humano tiene derecho a un recurso que lo pueda proteger. Si no hay un recurso, esto sería fatal, esto sería un Estado, pero sin norma, un Estado sin ley. Y yo creo que precisamente es para ello, ¿no? A lo mejor aquí lo importante es decir cuáles van a ser las consecuencias que daba lectura ahorita, ¿no?
cuál es el efecto que pueda tener esta resolución que se está dando en esta tarde. Pero bueno, yo creo que a fin de cuentas nosotros es nuestra obligación el precisamente velar por la protección de todos estos derechos humanos, que efectivamente pues deban de tener una oportunidad similar, equilibrio, que sea a través de la legalidad. Es otra época la que ha cambiado ahora. Yo creo, por eso les decía que de 5 años a la fecha, el sistema jurídico y sobre todo en materia electoral ha tenido un cambio radical. Ahora, antes raramente veíamos un asunto de este tipo o asuntos como los que últimamente hemos estado analizando. Y sin embargo hemos visto que ahora todo mundo dice, bueno, yo tengo derecho a algo, quiero hacerlo valer. Ya no quiero dejarlo pasar, que tengo la necesidad, la obligación de hacerlo velar, y pues lógicamente las instituciones como estos órganos jurisdiccionales que es el Tribunal Electoral, pues tenemos esa función. Entonces yo creo que efectivamente lo que busca el juez, un tribunal, nosotros como jueces, es ese equilibrio en las diferentes posiciones, en sus diferentes principios, decirle sobre todo en la posición, y lo manejaba también, de el poder ofrecer y deshogar algunos medios de prueba, son las oportunidades que incluso la misma Constitución nos consagra. Entonces nosotros yo creo que única y exclusivamente reconocemos esos principios que ahora nos rigen a nivel nacional. El cambio que dio el derecho yo creo que fue muy amplio y lógicamente con la conservación y reconocimiento de los derechos humanos nos dan en vigencia precisamente para este tipo de resoluciones, que además es un principio que no está peleado precisamente con el control de la convencionalidad. Yo creo por el contrario, esto es precisamente una forma de aplicar el control de la convencionalidad que se está dando, digo, tal vez no estemos acostumbrados, pero que se tiene que dar ya de aquí en adelante de muchas resoluciones. Pues ese sería mi comentario, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, magistrado Ricardo. Magistrado Fabián, ¿existe algún comentario? Adelante. Buenas tardes a todos. Pues después de los antecedentes que ya quedan expuestos en el cuerpo del proyecto que nos presenta la ponencia del magistrado Cruz, tomando en cuenta, por supuesto, las constancias de autos, los requerimientos que el propio Pleno realizó a fin de poder allegarnos de el material probatorio necesario para poder resolver de la mejor manera este asunto, de la propia instrumental de actuaciones que integran las constancias de autos, pues efectivamente encontramos que existen dos agravios básicos en este asunto. El primero, bueno, que tiene que ver con si el secretario general del Partido Acción Nacional fue quien emitió o no la resolución impugnada, y el segundo de los agravios, que estimo que correctamente se califica como fundado y como operante, estos dos agravios fundamentales, como decía, el primero, pues se hace el análisis de el por qué no quedó acreditado que haya sido el secretario general quien emitió la resolución impugnada, sino que haciendo un análisis del documento que contiene la resolución, se encuentra que se trata de una comunicación o notificación que el secretario general, en ejercicio de las atribuciones que le conceden sus propios estatutos, comunica a las partes esa decisión del comité, esa decisión del presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Aquí se podría preguntar, bueno,
dónde se encuentra esa decisión. Ese es un cuestionamiento que creo que se puede hacer. Y vemos cómo a través de la concatenación de elementos, tanto de la propia instrumental de actuaciones, de las constancias de autos, del informe justificado, y de una serie de elementos que constan en el expediente, se puede arribar a la conclusión de que esa decisión sí existe y de que esa decisión fue ratificada por un órgano colegiado del propio partido y con eso se perfeccionó. ¿Por qué decimos que sí existe? Porque no tenemos prueba en el expediente de que no, de lo contrario. O sea, en sentido contrario, cuando se afirma, en todo caso, que no fue el presidente el que emitió la decisión y que no fue el comité que la ratificó, la carga de la prueba le corresponde al que afirma, porque la negativa implica una afirmación expresa. Y si esa afirmativa nos lleva a decir que fue el secretario quien emitió la resolución, y de acuerdo con el análisis que este pleno hace, se demuestra que el secretario solamente en ejercicio de sus atribuciones, solamente lo comunicó, porque así lo dice el encabezado del documento, por el señor Alejandro Moreno Abud, por este medio le comunico, con fundamento en los artículos tales y tales de los estatutos, lo que el presidente del Partido de Acción Nacional dictó o resolvió. Jamás dice que el secretario es quien va a resolver el asunto. Y si nosotros analizamos todos los asuntos que el comité, la comisión que se encarga de ratificar las decisiones provisionales que toma el presidente, son varios asuntos, pues encontramos que todos tienen esa característica, que son comunicados por el secretario general, mas no resueltos, porque esta no es su competencia. Entonces, así partimos de la base de que la resolución impugnada fue dictada por autoridad partidaria competente. Ese es el primer punto que es muy importante y que nos lleva a lo infundado del agravio hecho valer. Y bueno, después nos vamos, si no me equivoco, al agravio noveno, ¿no, magistrado? Que se estimó que es fundado y operante por la cuestión del indebido desechamiento que hizo la autoridad al estimar que pues tenía que apegarse el impugnante a un plazo que los propios lineamientos señalaban en el punto 40. Y encontramos que aquí no es un problema de que se pudiera modificar o no lo que decían los lineamientos, sino que recordemos que el propio artículo 1 de la Constitución Federal, a partir de estas reformas que incluyen ahora de manera muy clara los derechos fundamentales y sus garantías, en el artículo 1 de la Constitución nos dice, la Carta Fundamental de este país, nos dice que todas las autoridades en los ámbitos de sus correspondientes competencias, todas, incluida por supuesto las autoridades partidarias, tienen la obligación de respetar, de proteger, de preservar y de garantizar los derechos fundamentales reconocidos por la propia Constitución y los tratados internacionales y demás ordenamientos legales que integran el sistema jurídico nacional, todas. Entonces, lo que debió de hacer la autoridad que resolvió el asunto intrapartidario era no modificar los lineamientos, sino hacer un ejercicio de interpretación sistemática, funcional y garantista que la llevara a concluir que a pesar de que los lineamientos tenían una fecha límite, debido a las circunstancias peculiares del caso, que en este caso concreto fue que los paquetes llegaron extemporáneamente y que no se podía realizar el cómputo oportunamente como lo señalaban los estatutos, pues,
se tuvo que tomar en cuenta la fecha límite, que fue el día 23, si no me equivoco. Los hechos así fue, ¿no? El día 23. Entonces, a partir del día siguiente, comenzará a computar el plazo de 4 días. Perdón, era como el cómputo se cierra el 17, cuando ellos establecieron como fecha límite el 14. Pero, perdón, más para abundar, presidente, ellos habían establecido un plazo de 4 días, hicieron su cómputo a partir de la certeza de que el cómputo final se debería acabar el 14. Entonces tendría que haber terminado su plazo el día 18 a una hora cierta. Pero aquí al enredarse ellos mismos, perdón la expresión, al alargar el plazo para el cómputo, pues evidentemente el espíritu del legislador partidista era establecer en principio la legalidad de los 4 días. Sí. Es lo que tendríamos que interpretar. Sí, sí. Sí, lo que yo digo es que, contrariamente a lo que se plantea por parte del tercero interesado, es que no era un problema de modificación de los lineamientos, porque es donde le dicen al impugnante que pues no era posible modificarlos, que debió impugnarlos en su tiempo. Pero el hoy justiciable no podía hacerlo porque no conocía lo que iba a pasar en el futuro. O sea, nadie puede precaverse de actos inciertos. Y en todo caso le iban a decir, pues, te estás precaviendo de un acto que ni siquiera sabemos si va a pasar o no. Entonces lo hubieran desechado. Pero insisto, aquí me parece que la parte importante de este asunto es ir al espíritu de lo que los vientos de los derechos humanos en el universo, en este mundo, no voy a hablar del universo, pues tendría que hablar del sistema planetario. Hablemos de este planeta Tierra, de lo que hoy está pasando en un contexto internacional, es privilegiar los derechos fundamentales, y tenemos incluso cortes internacionales, como la Corte Interamericana, la Corte Europea, la Corte Africana, etcétera. Toda la humanidad hoy está en la tesitura de luchar por estos derechos fundamentales, de legislar al respecto, de defender y proteger esos derechos, y esto abarca a todos, a todo el mundo, incluido por supuesto los propios partidos políticos. Entonces, me parece que es la parte interesante de lo que plantea el magistrado Manuel Cruz, en el sentido de que a pesar de que en un lineamiento hay una fecha que acota los derechos, pues se tiene que hacer una interpretación en un sentido amplio, extensivo y garantista, y estimar que el medio de impugnación fue promovido en tiempo y forma, y que este asunto pues da para revocar las providencias con los efectos que aquí se aclaran, que es muy importante hacer el pronunciamiento respecto de cada providencia, para que la autoridad partidaria nacional pues tenga que abocarse a estudiar ya prácticamente el fondo de la controversia planteada. Yo estoy de acuerdo con lo que se plantea, porque pues además me parece que está pegado a las constancias de los autos, que el propio tribunal recabó lo más que pudo de pruebas, que a veces no es fácil, porque a veces los partidos no tienen a veces pues como que esa actitud que se requiere para que los casos se resuelvan con todas las pruebas necesarias, pero los jueces tienen en sus manos herramientas lógicas, de métodos de argumentación que pueden suplir esas lagunas, y además estamos obligados a hacerlo así. Entonces yo estoy de acuerdo con el sentido del fallo, y por supuesto con las consecuencias, que bueno, pues ya dijimos en qué consiste. Entonces, en ese sentido es mi comentario. Gracias, magistrado Fabián. Yo quisiera agregar algunos comentarios a efecto de no ser repetitivo con lo que ya comentaron los que me antecedieron en la voz. Yo quisiera destacar algunas peculiaridades que se dieron en este asunto. Si leemos el oficio que emite el secretario general, reúne todas las características de una resolución y viene desglosado paso a paso lo mismo que debe contener una resolución, nada más que tiene una pequeña palabrita que dice se comunica. Digamos que a veces, como se maneja en sentido figurado en los contratos, en los que dice
y se sugiere y se recomienda que debemos de leer las letras chiquitas. Eso pudo haber generado una confusión de que, porque ha sucedido en otros casos a nivel nacional, ¿no? Que el secretario general es quien emite la resolución, porque el cuerpo del documento que notifica es similar al de una resolución, nada más que dice se notifica. Y al venir firmado por él, uno podría deducir que la resolución fue emitida por él, lo cual no queda, como lo comentaba el magistrado Fabián, probado en autos. Lo mismo pasa con las providencias. Las providencias las transcribe el secretario, las firma, pero previamente se estableció la palabra de se comunica. Entonces, esto pudo haber derivado en la confusión en cuanto al primero de los agravios que está siendo propuesto que sea declarado como infundado por parte del magistrado Manuel Alberto Cruz. Y el segundo, que tiene que ver con el noveno agravio, que deja claro que no es sencillo organizar un proceso electoral. Y bueno, internamente los partidos políticos, para renovar a sus dirigencias, hacen algo similar a lo que es un proceso electoral, es decir, se dan todas las etapas que conllevan a un proceso electoral, nada más que internamente. Ahora vemos la importancia de todo lo que hace el hoy llamado Instituto Nacional de Elecciones, lo que hacen los institutos locales. Incluso ya se ha explorado la opción de que esos institutos que tienen ya la capacitación, la forma de organización para llevar a cabo un proceso electoral, puedan coadyuvar con los partidos políticos o incluso a través de un convenio hacer o celebrar, desahogar el proceso interno de elección de dirigentes en los partidos políticos. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, no tenemos un antecedente aquí en el tribunal que nos haya llegado de alguna impugnación de procesos al interior del Partido Acción Nacional con anterioridad. No sé si sea el primero que hacen, pero más sin embargo es el primero que tenemos conocimiento nosotros. ¿Esto qué implica? Que el establecer todo un proceso electoral desde lo que es la convocatoria, establecer los lineamientos para cumplir con su normatividad interior, fijar cada etapa, fijar plazos, fijar términos. También observo que ahí manejan horas, cuando la costumbre en la materia electoral incluso se menciona lo que establece el Código Electoral de Hidalgo. Lo mismo pasa a nivel federal, es que se establecen días, o sea, hace 4 días, estoy refiriéndome concretamente a la impugnación, ¿no? No se manejan de momento a momento de las 16 horas, de tal día a las 16, sino se maneja por días. Esto con la finalidad, sin duda alguna, de facilitar a las partes una adecuada defensa o preparación de sus escritos de impugnación. Entonces, se despliega todo un operativo internamente del partido, Acción Nacional, se montan casillas, se lleva a cabo la recepción de la votación, vienen los cierres, ¿y qué es lo que sucede? Ellos contemplan, y lo dice así en específico, que el día de la jornada electoral se darán los resultados de forma inmediata, en cuanto llegue las actas y toda la documentación electoral. Mas, sin embargo, eso no sucede en la realidad, ¿no? Se enfrentan ante una problemática que no les permite, se especifica que por cuestiones geográficas, por cuestiones de operatividad pudiera ser, no les permite trasladar toda la documentación, todas las actas. Inclusive se hace mención que algunas de las actas no venían pegadas y que se tienen que aperturar paquetes, lo cual pudiera incluso prestarse a una manipulación. Mas, sin embargo, insisto, es todo similar a un proceso electoral. No necesariamente las autoridades intrapartidarias son abogados. En el caso de
de las instancias nacionales para resolver este tipo de impugnaciones internas. No necesariamente tienen toda la capacitación los funcionarios de casilla o los representantes de cada una de las dos planillas en este caso para atender oportunamente un proceso electoral. Entonces, pues puede haber errores de cálculo, errores humanos, errores, insisto, de operatividad. ¿Qué trajo consigo? Que el mismo 14 no se tengan los resultados, el 15 tampoco se tengan los resultados, porque se dan recesos e inclusive se termina hasta el 17 a altas horas. Automáticamente se corren los plazos, o se debieran de entender que se corren los plazos, algo que no observa la autoridad intrapartidista. Y yo insisto, no sé si sean abogados, mas sin embargo este es un asunto nada sencillo, porque se tiene que interpretar la convocatoria, los lineamientos, los plazos. Ahí dice de inmediato. Eso significa que el mismo 14 debieron de haber tenido los resultados, pero hubo una imposibilidad física, material. Esto se debió de haber tomado en cuenta por parte de la instancia nacional al momento de decir, no te acepto la ampliación del plazo y no te acepto tu recurso intrapartidista por ser extemporáneo. En un ánimo garantista se hace todo un análisis por parte de la ponencia del magistrado Manuel de lo que sería la igualdad entre las partes. O sea, lo mismo para una, para la otra, ¿no? O sea, porque los 4 días corren para ambas partes, no importa quién gane y quién pierda en los resultados, porque el que gane puede también interponer el recurso para ampliar su triunfo, porque además el margen fue pues no tan amplio, ¿no? Si mal no recuerdo es como por un 2%, que viene siendo el 2%, ¿no? De acuerdo con sus padrones. Entonces, yo sí quisiera destacar lo complejo que puede ser llevar a cabo un proceso de renovación interno para cualquier partido político. Si en las elecciones constitucionales vemos que las autoridades electorales, y tenemos antecedentes de ello, han cometido hasta errores que han traído consigo nulidades de casillas y que han traído consigo que se reviertan los resultados, cual más en una elección interna de un partido político. Así es que sin duda alguna yo coincido con el proyecto que hace que nos presenta aquí el magistrado Manuel, pero además quisiera resaltar este precedente que está sentándose en dado caso que sea aprobado este proyecto por todos, de lo complicado que son los procesos internos y de lo importante que debe ser revisar cada etapa de ese proceso electoral, porque tan importante es el registro de una planilla como la jornada electoral, como los resultados, como el periodo de impugnación. Es necesariamente importante, ya lo destacaba también el magistrado Ricardo, a raíz de la reforma de 2011 a la Constitución. Bueno, el impacto jurídicamente en este país es brutal, porque afecta a todas las materias y afecta todo tipo de juicios y procedimientos, no nomás de autoridades jurisdiccionales, también lo comentó el magistrado Fabián, de cualquier autoridad, inclusive las internas de los partidos políticos. Tenemos todos que velar por los derechos humanos. Y en este caso es un derecho humano manejado como un derecho político electoral de ser votado o de acceder a un cargo de dirigencia partidista. De ahí que tengamos nosotros competencia para conocer del asunto. Adelante, magistrado Nada más Manuel Alberto Cruz. para abundar un poco más sus comentarios. No solamente observancia eso. Hoy nos encontramos frente a una nueva legislación federal. El artículo 48 de la Ley de Partidos Políticos es muy claro cuando habla del debido proceso. Es algo que hoy los partidos, como venían haciendo, lo siguen haciendo. Ajustarse al debido proceso tiene que ver con que estas formas, estos términos y estas probabilidades de defensa sean pro persona. Ya no tienen para dónde hacerse a nivel nacional, inclusive los nuevos partidos nacientes. Quiero destacar que es muy importante atender a las nuevas legislaciones que hoy estamos enfrentando. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias. Y sí, efectivamente, son leyes generales y al ser generales son de observancia por todos los partidos políticos, ¿no? En el caso de la ley de partidos y las leyes electorales, pues por observancia de todos, ¿no? Ciudadanos,
órganos jurisdiccionales administrativos en materia electoral. Y pues bueno, yo no sé si existe algún otro comentario, compañeros magistrados. Y si no existe comentario, le pediría al secretario general proceda a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, presidente. Magistrado licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. A favor del proyecto por ser propio. Magistrado doctor Ricardo César González Baños. Magistrado licenciado Fabián Hernández García. Magistrado presidente licenciado Alejandro Viv Nicolás. Con el sentido del proyecto. Señor presidente, señores magistrados, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se pide al secretario general de lectura de los puntos resolutivos del proyecto aprobado. Con su autorización. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-001-2015, promovido por el C. Alejandro Moreno Abut, se resuelve. Primero, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo ha sido y es competente para conocer, tramitar y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, en virtud de lo expuesto y fundado en el considerando tercero de la presente resolución, se declara infundado el primer agravio esgrimido por la parte actora y fundado y operante el noveno agravio. Tercero, por ende, se revocan las providencias dictadas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional en el expediente CAI-CEN-250-2014 y su acumulado, así como la respectiva ratificación realizada por la Comisión Permanente Nacional de dicho partido, única y exclusivamente con respecto a la providencia en materia de la presente resolución comunicada mediante oficio SG-003-2014. Cuarto, se ordena al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional en plenitud de jurisdicción y en el plazo de 3 días hábiles, admita trámite y dicta resolución de fondo respecto a los agravios aducidos por el C. Alejandro Moreno Abut en el expediente identificado con la clave CAI-CN-250-2014 y su acumulado, informando lo que resuelva a este órgano jurisdiccional dentro de las 24 horas posteriores, apercibido de que en caso de incumplir lo ordenado, se le aplicará la medida de apremio que se juzgue pertinente, de conformidad con el artículo 380 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Quinto, queda subyúdice la ratificación de la elección del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en Hidalgo, asentando se dicta la resolución firme por autoridad competente. Sexto, notifíquese al C. Alejandro Moreno Abut, al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional, al Comité Directivo Estatal, a la Comisión Estatal Organizadora y al tercero interesado, conforme a lo dispuesto por el artículo 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Es cuanto. Gracias, secretario Silva. Se continúa con el orden del día. Señor presidente, señores magistrados, los puntos del orden del día han sido debidamente agotados. Al haberse agotado los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión, siendo las 15 horas con 8 minutos del día de su inicio.